aparecen más de 52, doctor. No, pero en clase, ¿cuántos son, más o menos? ¿Son 80, son 120, son cuántos? 170 y algo, creo. Ok, esperemos un ratito. Con el tema de leucemias, ¿oyeron? Vamos a compartir la pantalla. Leucemias, ¿verdad? Ustedes, ese es de los temas, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, hablemos un poquito de leucemias. Hay varios tipos de leucemias, dentro de ellas pues, la leucemia linfática crónica, o leucemia linfocítica crónica, leucemia linfoblástica. Existen diferentes tipos de leucemias, ¿verdad ustedes? Sabemos que son neoplasias monoclonales de los linfocitos B. ¿Se recuerdan ustedes con los linfocitos B? Pues son células que se encargan de la producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas, en pocas palabras. Entonces, este tipo de leucemias no presentan inmunoglobulinas de superficie, no secretan inmunoglobulinas. Esa es la diferencia con unos linfocitos B normales, ¿verdad? Esta leucemia linfocítica crónica pues, representa el 25% de todas las leucemias. Es más frecuente este tipo de leucemia en ancianos arriba de un promedio de edad, unos 70 años, ¿verdad? Es obviamente un poquito más frecuente en hombres, 1.7 en relación a las mujeres, ¿verdad? Sabemos que aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen que nosotros vemos acá, vemos se puede decir que es una imagen de donde se ven los eritrocitos, plaquetas, monocitos, linfocitos normales, pero que vemos en la leucemia primero la disminución de los eritrocitos, vemos anomalías de proliferación, ¿verdad? Tenemos estos que pueden ser neutrófilos, estos que pueden ser monocitos, pero realmente estos están anormales, ¿verdad? Entonces vamos a ver después unos frotes de cómo se van a diferenciar las leucemias, ¿verdad? Por lo regular el inicio de estas leucemias es asintomático y la hematología tiende a tener linfocitosis. Ojo con esto, porque nosotros estamos acostumbrados a decir que una hematología con linfocitos, pues principalmente se relaciona
a, eh, ¿cómo se llama? A infecciones virales, ¿verdad? Ustedes, que las leucemias están relacionadas con infecciones virales, pues sí, tiene cierta relación, ¿verdad? Aparte de eso, también tenemos que decir que el síndrome anémico más fiebre sin infección, pérdida de peso, sudoración nocturna, hepatosplenomegalia y adenopatía son de los principales sintomatologías y presentación clínica de los pacientes. Aparte que una causa puede ser las infecciones a repetición, ¿verdad? Que los pacientes tengan infecciones a repetición, repetición, repetición. Entonces, esto principalmente sucede por la mala producción de los linfocitos. Entonces, el paciente está más predispuesto a tener infecciones, ¿verdad? Pueden encontrarse anemias inmunohemolíticas y trombocitopénicas autoinmunitarias como causas también de leucemias. La manifestación de inmunodeficiencia moral es la hipogamaglobulinemia, que vemos muy poco. Está la hipogamaglobulinemia de von Recklinghausen, creo que es una enfermedad, pero lo vemos muy poco, ¿verdad? La mayoría presenta leucocitosis, más linfocitos con presencia de manchas de Gumprecht o sombras nucleares. Aquí vemos las manchas de Gumprecht, se dan cuenta que esto pues son linfocitos teóricamente, pero el linfocito teóricamente solamente tiene un núcleo, solo es una célula con un núcleo adentro, ¿verdad? Y aquí lo dibujé mal porque el núcleo es regular grande, con una pequeña eh, pequeño citoplasma ahí. Pero en esta imagen vemos que los linfocitos pues tienen varias sombras, ¿verdad? Ustedes como que fueran núcleos, pero realmente no, es una anomalía que se encuentra. Como ustedes ven aquí, miren estas manchas de Gumprecht, aquí también, que son como células así estrelladas, ¿verdad? Esto sí es característico de leucemia linfocítica crónica. Entonces tenemos la clasificación de Ray para definir qué tipo, cómo se define al final, qué criterios tenemos y en qué estadios está la leucemia. Tenemos linfocitosis aislada, tenemos adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia, tenemos anemia con valores de hemoglobina menores de 11, tenemos trombocitopenia, pues ya se hace que considera categoría 4. A la mayoría de pacientes que nosotros vemos, pues a veces ya los vemos en categoría 4, ¿verdad? Y aquí está el sistema de clasificación de Binet, que principalmente tenemos 3 estadios. El estadio A y B se caracteriza por ausencia de anemia, ausencia de trombocitopenia. Pueden tener menos de 3 áreas ganglionares aumentadas de tamaño o más de 3 áreas ganglionares aumentadas de tamaño. La supervivencia, pues, equivalente a la población normal de igual género y edad. Y si fuera categoría B, pues estamos hablando de 7 años. Cuando tenemos características clínicas en estadio C, pues tenemos anemia y trombocitopenia. Pueden encontrarse la mayoría de ganglios afectados y lo vamos a ver la supervivencia va a ser de más o menos 2 años, ¿verdad? Cuando vamos a decir que no hay anemia, pues cuando el paciente tiene arriba de 10 gramos partido de decilitro, presencia de anemia pues es menor a 10. ¿Cuáles son los valores para trombocitopenia? Plaquetas arriba de 100.000. Ausencia de trombocitopenia, plaquetas arriba de 100.000 y presencia de trombocitopenia, pues plaquetas menores de 100.000, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar los paquetes ganglionares? En regiones cervicales, axilares, inguinales, vaso y hígado, ¿verdad? El tratamiento sí es en fase inicial, pues principalmente vigilancia nada más. Iniciar tratamiento si uno considera que está en una fase activa o está en estadios B o estadios 3, 4, cuando hay evidencia de anemia o trombocitopenia, cuando hay esplenomegalia, cuando hay enopatías masivas, linfocitosis, anemia, que responde levemente al uso de esteroides y la sintomatología constitucional también, ¿verdad? Algo importante que ustedes deben de saber las diferencias entre CUMS directo e indirecto, porque eso nos ayuda a diferenciar en algunos casos anemias hemolíticas u otro tipo de patologías, ¿verdad? Esa es como que dentro de las leucemias más frecuentes, pero también tenemos la presencia de los linfomas, que creo que es lo más importante, ¿verdad? Hay 2 tipos principales de linfomas, como el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿verdad? El linfoma de Hodgkin también se puede conocer como enfermedad de Hodgkin. Representa alrededor de 35 tipos de cáncer que afectan a las células del sistema inmunológico.
Hay 5 subtipos de la enfermedad de Hodgkin y alrededor de 30 subtipos del linfoma no Hodgkin. Estas son las diferencias clínicas entre la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkinianos. En la enfermedad de Hodgkin, principalmente localizado preferentemente en un solo grupo de ganglios axilares, cervicales, mediastínicos o paraórticos, y diseminación por continuidad, siguiendo un orden previsto. Rara vez afecta a los ganglios mesentéricos y al anillo de Waldeyer, y rara afección extraganglionar. Los linfomas no hodgkinianos pues suelen afectar a muchos ganglios periféricos, no se extienden por continuidad y suelen afectar al anillo Waldeyer y a los ganglios mesentéricos. Frecuente afectación extraganglionar, ¿verdad? Aquí vemos estas son típicas imágenes donde nosotros vamos a sospechar un timoma, una esclerosis nodular, una leucemia linfocítica o vamos a ver también la presencia de un linfoma, ¿verdad? Aquí vemos los ganglios inflamados y vemos células, como ya hemos visto, las características de las células que nos indican a nosotros la presencia o no del linfoma, ¿verdad? Entonces aquí, por regular, los linfomas se ven en el cuello, sí, es lo más frecuente. ¿Qué son los linfomas? Pues son neoplasias de origen linfoide tipo B, de células B, de células T o NK, predominio en varones de edad media más o menos. El tipo histológico más frecuente es el difuso de células B grandes. La etiología pues, puede ser secundaria a una disfunción inmunológica previa, a una radioterapia o quimioterapia previa, algunos virus, como habíamos platicado, como Epstein-Barr, hepatitis C, herpes simple 8, y algunas bacterias, como por ejemplo H. pylori, clamidia, borrelia, campylobacter y Univa. Su frecuencia es poca, pero siempre existe el antecedente a veces que los pacientes tienen Helicobacter pylori. Entonces, puede ser relacionado a eso, ¿verdad? Epidemiológicamente, el linfoma de no Hodgkin es mucho más común que la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, el linfoma de Hodgkin presenta mayores casos avanzados. La incidencia del linfoma no Hodgkin aumenta progresivamente con la edad, pico de aproximadamente 60 años. La enfermedad de Hodgkin es más común en personas entre 16 y 34. 16 y 34 años y en personas arriba de 55 años, ¿verdad? Aquí vemos la estadificación que se llama la estadificación de Ann Arbor y vemos las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, donde, por ejemplo, en la etapa 1 es una enfermedad prácticamente localizada, solamente en una región de ganglios linfáticos. En la etapa 2 pues ya vemos 2 regiones afectadas que estén por debajo de la línea diafragmática. En la etapa 3 pues ya vemos 2 regiones completamente alejadas que ya sobrepasan la línea diafragmática y entonces puede ser ganglios cervicales y ganglios inguinales, por ejemplo. Y en la etapa 4 pues ya es una enfermedad extendida hacia varios órganos como hígado o huesos, ¿verdad? Aquí vemos más o menos otra vez esta estadificación que puede ser de meses a años. En algunos casos, pero por lo regular, los linfomas ya los vemos en estadios muy avanzados. Cuando el linfoma, por ejemplo, ¿cómo se llama? En algunos casos, idealmente que el linfoma pues ya brote por el cuello, por ejemplo, entonces ya es más fácil, ¿cómo se llama? Poder hacer diagnóstico y empezar a darle el tratamiento de los pacientes con linfomas. Aquí vemos nosotros los tipos de linfomas que tenemos, diferentes tipos de linfomas y vamos a ir viendo poco a poco algunos, ¿verdad? La enfermedad de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin es una proliferación tumoral maligna primaria de los ganglios linfáticos que rara vez afecta el tejido linfoide extraganglionar, caracterizado por linfadenopatías, esplenomegalia o el tejido linfoide en general. Puede aparecer en mediastino anterior, superior, medio. Normalmente se encuentra en adultos jóvenes y la etiología tiende a ser desconocida. El 85% de niños varones, adultos jóvenes de 15 a 34 años y las personas mayores de 55 también tienen esta predisposición.
En los Estados Unidos, los adultos jóvenes pues tienen mayor riesgo de tener esclerosis nodular, y los niños y los ancianos pues van a tener celularidad mixta. Por lo general es de tipo esclerosis nodular. Aquí vemos una morfología microscópica de estos pacientes. El componente del tumor pues son las células de Hodgkin, que son grandes con citoplasma. Miren estas imágenes que son distintas. Pálido relativamente abundante, núcleo grande vesiculoso, redondeado o irregular, con una membrana nuclear gruesa por marginación de cromatina y nucleolo prominente. Es grande, va ustedes, es una célula grande, abundante núcleo con vesículas, tiene unas vesículas adentro, redondeado e irregular, tiene una membrana nuclear gruesa y tiene un nucleolo prominente. Esa es una morfología microscópica típica de una célula de Hodgkin. La clasifican según la Organización Mundial de la Salud en el 2001 como no clásicas y clásicas. Las no clásicas predominantemente de origen linfocítico, el 5% de los casos aproximadamente con un pronóstico favorable. Los clásicos arriba del 95%, donde vamos a encontrar esclerosis nodular, linfocitosis, celularidad mixta, depresión linfocítica, ¿verdad? Sabiendo que la depresión linfocítica se presenta en el 1% de los casos y el pronóstico es desfavorable, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito dentro de la clasificación los clásicos, la esclerosis nodular, que predominantemente se presenta en mujeres. 80% de la afección va a ser en mediastino, estadio 2. La diseminación va a ser a vaso, hígado, médula ósea, ganglios cervicales inferiores, supraclaviculares y mediastínicos. Dentro de la histología pues van a haber bandas de fibrosis esclerosantes con colágeno que le hacen la característica del patrón nodular, y la cápsula está engrosada. Existen los inmunofenotipos con el clúster de diferenciación. Entonces vemos aquí, esta es una imagen donde vemos aquí estas imágenes redondeadas que habíamos hablado. Vemos que existen acumulación de tejido conectivo en estas zonas de acá, ¿verdad? Entonces esto es característico de una esclerosis nodular. Vamos a ver bandas de fibrosis esclerosantes con colágeno y vamos a ver un patrón nodular. Vemos estas imágenes de acá y vemos estas bandas de fibrosis que nos sirven mucho para dar diagnósticos de otro tipo de patologías. La celularidad mixta pues, se presenta en el 70% de los hombres de edad mayor, con presentación en fase tardía 3 o 4, con síntomas sistémicos. Principalmente están afectados los ganglios linfáticos del abdomen y el vaso. Existe un infiltrado celular heterogéneo inflamatorio formado por linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos benignos, ¿verdad? Tiene un buen pronóstico y está asociado a VIH. Aquí vemos la celularidad, vemos células con un núcleo. Esta célula que tiene 3 núcleos. Vemos que es una celularidad mixta porque tiene linfocitos, eosinófilos, plasmáticas y macrófagos benignos, ¿verdad? Vemos que hay inflamación del tejido. Entonces, esta es una imagen característica de un linfoma con celularidad mixta, ¿verdad? El linfoma rico de predominio linfocítico pues es más frecuente en hombres. Clínicamente la presentación y los patrones de supervivencia son similares a aquellos para la variante de celularidad mixta. Histológicamente se caracteriza por las células de Hodgkin, las células de Red-Stenberg se llaman, con abundante trasfondo de linfocitos pequeños, falta células inflamatorias y bandas de colágeno. Aquí vemos algunas bandas de colágeno. Vemos un infiltrado difuso con pocos linfocitos y más fibrosis. Esto que vemos aquí entre cada célula, esto ya lo podemos determinar nosotros como fibrosis. Por eso es que después vamos a ver con respecto al coma y la encefalopatía hepática, donde nosotros vamos a hacer diagnósticos solamente por medio de biopsia, para ver diagnóstico de cirrosis cuando veamos celularidad principalmente asociada a fibrosis, ¿verdad? La depresión linfocítica pues se asocia a VIH, pues, se presenta en edad avanzada. El virus de Epstein-Barr se expresa en muchos de estos tumores. Los órganos abdominales, ganglios retroperitoneales y la médula ósea pueden estar afectadas. Menos comunes adenopatías periféricas, el 70% en una fase avanzada y el 80% sin síntomas
importantes. La histología vamos a ver infiltrado difuso con pocos linfocitos o fibrosis. 2 subtipos, va a haber uno sarcomatoso y una variante fibrosis difusa con fibrosis extensa desordenada. Vamos a ver pocos linfocitos, si se dan cuenta vemos poca celularidad, ¿verdad? Vemos poca celularidad y esto es característico de la depresión linfocítica. La no clásica, que es predominantemente linfocítica, se presenta en pacientes menores de 35 años con enopatías cervicales o axilares. Pocas veces va a haber afectación mediastínica y rara vez afectación medular. Histológicamente vamos a encontrar células LIH de fondo predominantemente con linfocitos benignos, con escasos eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas y con pocos signos de necrosis y fibrosis. De 3 al 5% la evolución de linfomas difusos de células grandes y un buen pronóstico. Vemos acá esta histología donde vemos poca celularidad, vemos áreas de fibrosis, vemos las células que vemos acá que no tienen una característica típica. No se sabe si en algunos casos podemos encontrar, este puede ser un neutrófilo, por ejemplo, este puede ser un eosinófilo, pero su morfología no es bien característica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros diagnóstico de los linfomas? Principalmente por medio de una radiografía de tórax. Vamos a ver por medio de una TAC torácica, TAC abdominal o TAC pélvica. Si nosotros ya sospechamos que el paciente esté en estadio 4 de la lesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué laboratorios vamos a pedir? Pues nosotros vamos a pedir una hematología, una velocidad de eritrosedimentación, una fosfato alcalina, una LH, pruebas de función hepática, albúmina, calcio, urea y creatinina, ¿verdad? Biopsia de ganglio linfático, vamos a hacer diagnóstico por ejemplo biopsia de médula ósea, vamos a hacer una gamografía ósea si están presentes los síntomas de dolor óseo. Principalmente la gamografía utiliza ciertos grados de, puede utilizar tecnecio, pero no sé si es el mismo tecnecio, 69 o algo, para ver si existe o no metástasis a hueso, ¿verdad? Porque por lo regular los pacientes tienden a tener dolor de hueso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos, sigamos viendo. Vamos a ver, aquí tenemos el diagnóstico por medio de radiografía. Esta es una radiografía que se ve, pareciera ser normal. Vemos aquí que no tiene infiltrados, que el prominencia del hilo pulmonar está acá. Pero vemos este ensanchamiento mediastinal. Con ese ensanchamiento mediastinal nosotros sospechamos fuertemente que el paciente va a tener un problema puede ser un timoma, puede ser un linfoma, puede ser un tiroidoma, por ejemplo, ¿verdad? Y en la tomografía pues vamos a ver una característica irregular, aparte que hay ensanchamiento del mediastino, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y por regular sí le pedimos a todos los pacientes tomografía, ¿verdad? Bueno. Muy bien, sigamos. Vamos a ver. Aquí vemos también imágenes de linfomas, imágenes de lesiones en piel, ¿verdad? Miren esta imagen de linfoma que vemos aquí en el cuello. Solo con ver imágenes esa del cuello uno rápido piensa en linfoma, ¿verdad? Pero también puede haber lesiones a nivel cerebral. Miren estas, que si se dan cuenta desplazan la línea media cerebral. La línea media cerebral debería estar así. Creo que yo también lo dibujé torcido. Vamos a ver. Esto debería ser así, recta, ¿verdad? Pero hay desplazamiento de la línea media con un efecto de masa, ¿verdad? El efecto de masa es este, donde se desplaza las estructuras de la línea media. Lo vemos mejor acá, miren cómo se desplaza de la línea media a nivel cerebral. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar, si nosotros pensamos en un estadio 1, el 90% de los pacientes van a necesitar radioterapia.
Estadio 2 van a necesitar radioterapia y quimioterapia, y el estadio 3 van a necesitar 3A o 3B, van a necesitar radioterapia, quimioterapia, y el estadio 4 va a ser quimioterapia con algunos esquemas de quimioterapia para el tratamiento, ¿verdad? Y aquí está. La radioterapia, pues, si es estadio 1A, 2A, la quimioterapia si es de 2A a 4B, donde vamos a dejar el ABVD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y decarbamazina. El MOP, que va a ser mecloretamina, vincristina, procarbazina y prednisona. Y puede haber un trasplante autólogo de médula, puede haber un trasplante de células periféricas también, ¿verdad? El linfoma, el tratamiento, pues si es de baja agresividad, el tratamiento va a ser conservador. Si es localizado, pues radioterapia local o quimioterapia. Si son avanzados, pues ya sea radioterapia o quimioterapia. Aquí están algunos esquemas de tratamiento para los pacientes con linfomas, ¿verdad? Los linfomas no hodgkinianos, pues vamos a ver que es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas que clonales linfoproliferativas del tejido linfoide extramedular con diferentes patrones de comportamiento y respuesta al tratamiento. El 85% resulta en una proliferación de células B y solo el 15% se deriva de las células T y la CNK, ¿verdad? El sistema de clasificación pues va a ser de bajo grado o de alto grado, y los de bajo grado pues van a ser linfomas linfocíticos, foliculares, son más lentos pero incurables. Los de alto grado van a ser centroblásticos, inmunoblásticos y linfoblásticos, inmunoblásticos, linfoblásticos y linfoma de Burkitt, etcétera, ¿verdad? Los linfomas no Hodgkin son un conjunto heterogéneo de neoplasias. Si fuesen de tipo B o de linaje B, pues vamos a ver todos estos tipos de linfomas. Si es de células T o NK, pues vamos a ver todo este tipo de linfomas, ¿verdad? El diagnóstico se hace realmente siempre por medio del estudio histológico, casi siempre de un ganglio linfático, tejido esplénico o hepático, ¿verdad? La biopsia de otros órganos como la médula ósea se utiliza principalmente para el estudio de la extensión del tumor y pocas veces como procedimiento inicial del diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de estos casos? De Hodgkin, leucemia linfoblástica aguda, linfadenitis tuberculosa, sarcoidosis y cáncer metastásico, ¿verdad? Entonces, los linfomas de baja agresividad, linfocítico difuso de célula pequeña, foliculares y linfoma de Malt. Los linfomas más agresivos va a ser el folicular grado 3, difuso de célula pequeña hendida, linfoma de manto y linfoma neoplásico, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas del linfoma va a ser una masa de crecimiento rápido con la primera manifestación en tracto gastrointestinal, piel, hueso y cerebro. También puede estar afectado el anillo Waldeyer y el tejido linfático de la orofaringe como amígdalas y adenoides. Puede haber masas destructivas en vaso e hígado y una afectación tardía de la médula ósea, raro cuadro de leucemia, ¿verdad? Los tumores de bajo grado pues no necesitan a veces tratamiento, se controlan a veces solamente con clorambucil o ciclofosfamida, y la esplenectomía a veces es paliativa, ¿verdad? En algunos casos se va a dar radioterapia y algunos medicamentos, ¿verdad? Los tumores de alto grado, pues mal pronóstico sin tratamiento. Aquí está el protocolo de CHOP o quimioterapia combinada, y la quimioterapia en combinación con rituximab y alta dosis de metotrexato también puede ser una parte del tratamiento, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Alguien tiene una duda o comentario? Doctor, las células de Red Stenberg entonces serían solo en los Hodgkin. Permíteme un segundo.
¿Cómo me dijiste tu pregunta, perdón? Que si las células de Red Stenberg solo van a ser en los linfomas de Hodgkin. Sí, solamente sí. Solamente ahí son linfocitos, se puede decir así, grandes anormales que en ocasiones contienen más de un núcleo, ¿verdad? Son así contienen varios núcleos, entonces por eso se llaman células de Stenberg, ¿verdad? Y son principalmente las vamos a encontrar en personas que tienen linfoma de Hodgkin. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Con una pregunta, ¿vamos a recibir cirrosis hepática? Sí, vamos a ver principalmente fuera de cirrosis, vamos a ver hepatopatía, ¿va? Hepatopatía alcohólica, vamos a ver manifestaciones clínicas de coma hepático, todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, y vamos a ver eso ahorita, solo quiero saber si tiene alguna duda. Principalmente las leucemias deben de saber, también deben de saber los valores normales de hematología y, y saber, ¿verdad? Que si tenemos, por ejemplo, algún tipo de linfocitosis o algo, pues rápido pensar en un proceso de leucemias o pensar en un proceso de linfomas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con esto, vamos a ver patropatías, te puedo dar. Doctor, ¿Qué manda? solo una duda, es que viera que según el calendario tocaba leucemia aguda, pero no sé si entrará el parcial al final o no, porque lo que dio ahorita son leucemias crónicas. Sí, pues, mira, yo pienso que va a entrar lo que nosotros estamos platicando ahorita, ¿verdad? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, el tema patopatía, a ver, el tema, cirrosis hepática y coma hepático, es verdad. Sí, doctor. Ahora, ACV ya no va a entrar en el examen. O todavía debe entrar, no, ¿verdad? Ustedes tienen examen el viernes, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero eso no va a entrar, ¿verdad? No, ese tema no, doctor. Ah, bueno. Ese tema es hasta el hasta el último parcial, creo. Ah, bueno. Doctor, una duda más, con relación al tema de Hodgkin, linfoma de Hodgkin, ¿va a entrar en el parcial o no? Porque ese tema ya fue evaluado. No, eso ya no va a entrar. Si ya lo evaluaron, ya no. ¿Verdad? Solo tendrían que ser las leucemias agudas, pero las leucemias agudas es bien poquito. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces, veamos cirrosis hepática. Vamos a ver cirrosis y sus complicaciones. ¿De acuerdo? Muy bien.
Veamos cirrosis y sus complicaciones. Dentro de lo primero que tenemos que hablar es de que la cirrosis, el diagnóstico es principalmente histológico. Como vimos en los cortes anteriores, vamos a ver, ¿cómo se llama? Vamos a ver canales de colágeno, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico es netamente por biopsia, ¿verdad? La cirrosis pues, es una alteración crónica e irreversible que representa la etapa final de diversos procesos agudos o crónicos que afectan al hígado. Se define como una alteración difusa de la arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración. Los pacientes van a tener, por ejemplo, vemos en las imágenes de acá, este es un hígado normal, pero si se dan cuenta vamos a tener necrosis de los neutrófilos y esto ya lo empezamos nosotros a definir como una cirrosis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber, que el diagnóstico es netamente el diagnóstico es netamente histológico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla la fibrosis hepática? Pues principalmente va a haber incremento o modificaciones en la síntesis de colágeno y de otros componentes del tejido conjuntivo y de la membrana basal. Vamos a ver que existen células que van a estar en relajación, células que van a estar en contracción, y prácticamente el óxido nítrico y algunas sustancias proinflamatorias van a causar las lesiones de fibrosis, ¿verdad? La fibrosis hepática tiene lugar en 3 situaciones importantes, como una respuesta inmunitaria, como por ejemplo el virus de hepatitis B, como parte de los procesos de cicatrización de las heridas, como virus de hepatitis A y tetracloruro de carbono, y en respuesta a agentes inductores de fibrogénesis primaria como etanol y hierro, ¿verdad? La fibrosis hepática tiene lugar en 2 etapas. Principalmente la etapa reversible, vamos a ver que va a haber un cambio en la composición de la membrana extracelular de un colágeno sin enlaces cruzados que no forma la fibría a un colágeno más denso y sujeto a la formación de enlaces cruzados. La irreversible va a haber formación de enlaces cruzados en la colágena subendotelial, la producción de células mioepiteliales y la destrucción de la arquitectura hepática con la aparición de nódulos de regeneración. Cuando ya hay nódulos de regeneración, ya estamos diciendo que el paciente tiene una cirrosis hepática irreversible, ¿verdad? Después, las etapas del progreso de la cirrosis, pues vamos a tener ciertos agentes etiológicos como el alcohol, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, por lo menos por hepatopatía autoinmune, por ejemplo, ¿verdad? Todos estos agentes etiológicos vamos a ver cómo se va progresando la lesión según la etapa en la que está. Por ejemplo, si solamente hay inflamación o ligera fibrosis, pues vamos a estar en la etapa 1. En la etapa 2 vamos a ver fibrosis moderada con alteración de la arquitectura del hepatocito, que por lo regular es una lesión reversible, ¿verdad? Esta es una enfermedad hepática no alcohólica, el significado de EHNA. La F3, la fase 3 va a ser daño hepático avanzado con necroinflamación, formación de nódulos fibróticos regenerativos, y obviamente la cirrosis hepática va a haber pérdida del parenquima hepático con colapso de las estructuras hepáticas y nódulos de regeneración. Esto ya es una etapa irreversible, ¿verdad ustedes? Entonces, cuando hay fibrosis, pues va a haber una depresión o una disminución del efecto de la función del hepatocito. Se va a modificar la naturaleza del flujo sanguíneo y por lo mismo van a haber complicaciones. Desde el punto de vista histológico, todas las variantes de cirrosis hepática se caracterizan por distorsión notable de la arquitectura hepática, cicatrización debida a los incrementos en los depósitos y el tejido fibroso de colágeno, y los nódulos de regeneración rodeados por tejidos cicatricial, ¿verdad?
Etiológicamente y la clasificación, pues vamos a ver las causas de la cirrosis: alcoholismo, hepatitis, autoinmunitaria, cirrosis biliar primaria, cirrosis cardíaca, hepatopatía metabólica, hemocromatosis Wilson, eficiencia del alfa-1 cirrosis criptogénica. Histológicamente se va a caracterizar como micronodular, macronodular y mixta, ¿verdad? Entonces, algo importante que ustedes deben de hacer como ejercicio, escribirlo con sus propias palabras. Por favor, explicar la fisiopatología de la hepatitis alcohólica, ¿verdad? Vamos a seguir. Dentro de la exploración física de los pacientes alcohólicos, pues vamos a ver que el signo más frecuente es el hígado graso. Y la hepatopatía alcohólica, pues es de la hepatopatía alcohólica es la hepatomegalia, ¿verdad? Los pacientes van a tener hígado graso y el hígado graso se relaciona con hipertrigliceridemia también. También puede haber hipersensibilidad hepática, un soplo audible sobre el hígado, telangiectasias, esplenomegalia y edemas en miembros inferiores. Los pacientes van a tener ascitis, ictericia, más comunes en pacientes ya graves, delicados, y en algunos pacientes van a tener encefalopatía hepática, como por ejemplo acumulación de amonio. Nosotros normalmente degradamos el amonio, que es producto de la proliferación bacteriana que tenemos a nivel intestinal. Esta proliferación bacteriana pasa, o los desechos bacterianos pasan a nivel hepático, el hígado entonces se encarga de degradar esto, y siempre mantenemos un amonio en valores normales, en estimales menor de 20. Pero cuando tenemos lesión hepática, pues entonces el hígado ya no degrada el amonio, y entonces eso tiende a causar de que el amonio se encuentre en la región sanguínea, y entonces empieza a circular, y cuando llega al encéfalo, pues lo que va a causar el amonio ahí va a ser alteración del estado de conciencia, y entonces vamos a tener un caso de encefalopatía amoníaca. Entonces, en pacientes con cirrosis el hígado no se palpa porque ocurre el adelgazamiento y se asocia a eritema palmar y contractura de Puiten, que es esta imagen que vemos acá. Además existe una hipertrofia parótida. La ingesta de etanol o de alcohol incrementa la acumulación intracelular de triglicéridos al aumentar la captación de ácidos grasos y reducir la oxidación de ácidos grasos y la secreción de lipoproteínas. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Estas vesículas que vemos acá. Estas bolitas que vemos acá, es acumulación de grasa, ¿verdad?, en el hepatocito. Los pacientes con hepatitis alcohólica van a tener elevación de las transaminasas, las bilirrubinas altas, y también van a tener trastornos de la coagulación. Recuérdense que el hígado también se encarga de ver la coagulación de los pacientes, ¿verdad? Los pacientes que tienen cirrosis, pues prácticamente vamos a ver una característica clínica del hígado, que es un hígado con una característica en forma de empedrado. Los pacientes van a tener anemia hemolítica con células de espolón leucocitosis denominada síndrome de Siev, ¿verdad? Los pacientes van a tener ascitis, como vemos acá. Si se dan cuenta, la circulación lateral está bien marcada. Tenemos una pancita llena de agua, y los pacientes también van a tener, esta es una endoscopía donde se miran las varices esofágicas, ¿verdad?, que son las causantes en la mayoría de casos de choques hipovolémicos y que los pacientes al final fallezcan, ¿verdad? El tratamiento pues se restringe a los individuos con un valor de función discriminante arriba de 32. Principalmente esto me sirve a mí si el paciente es candidato no para el uso de glucocorticoides, ¿verdad? Se calcula como la bilirrubina total más la diferencia en el tiempo de la protrombina del paciente en comparación con el tiempo en segundos, multiplicado por 4.6. Si esto está arriba de 32, pues en teoría no necesitan de tratamiento, pero si está menos de eso, pues entonces sí, supuestamente le vamos a dar glucocorticoides y los pacientes en teoría van a mejorar. ¿Funciona? Sí y no. A veces los glucocorticoides causan algunos efectos adversos que nosotros realmente no deseamos en el paciente, y al final los complican todavía más, porque los esteroides pueden causar mayor predisposición a infecciones sistémicas. La petoxifilina oral disminuye la producción del factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas proinflamatorias. La cirrosis de hepatitis viral crónica B o C
Pues 20-30% padecerá cirrosis. La hepatitis C crónica se caracteriza por fibrosis de base portal con puentes y nódulos. Y la cirrosis debido a hepatitis C crónica, pues el hígado se encuentra pequeño, retraído, y en la biopsia hepática se ven las manifestaciones características de una mezcla de cirrosis micronodular y macronodular. El virus de hepatitis B, pues el diagnóstico es por medio de antígenos de superficie y antígeno nuclear. Y los fármacos disponibles son la lamivudina, tenofovir, telmiudina, entecavir y tenofovir como parte del tratamiento. Cuando nosotros tenemos otro tipo de cirrosis, tenemos la hepatitis autoinmunitaria también, que principalmente necesitamos estas pruebas para poder hacer diagnóstico que es sana y anticuerpos antimusculizo. La cirrosis biliar primaria como una enfermedad inmunológica pues se caracteriza por inflamación y necrosis portal del sistema, los colangios, de las vías biliares de pequeño o mediano calibre, y el tratamiento es con ácido ursodesoxicólico 250 miligramos cada 12 horas. Positivo a la prueba de anticuerpos antimitocondriales. La colangitis esclerosante primaria, como también una enfermedad inmunológica, pues es una inflamación difusa y fibrosis que afecta a todo el árbol biliar y que origina una colestasis crónica. Estos pacientes tienen un PANCA positivo y el diagnóstico es por medio de colangioresonancia, ¿verdad? Los pacientes que tienen hipertensión portal pues van a tener todo lo que vemos acá: varices esofágicas, gatopatía hipertensiva, esplenomegalia, hiperplenismo, ascitis, síndrome hepatorenal, encefalopatía hepática, síndrome hepatopulmonar, hipertensión pulmonar, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Y los dos procesos hemodinámicos que ocurren en forma simultánea son aumento de la resistencia intrahepática al paso del flujo sanguíneo a través del hígado como consecuencia de la cirrosis y nódulos regenerativos. 2. Un incremento en el flujo sanguíneo esplénico consecutivo a vasodilatación en el lecho vascular esplénico, y los pacientes van a tener varices esofágicas ascitis, que es lo más común. Por eso vemos nosotros que tenemos una región prehepática, hepática y poshepática, ¿verdad? Principalmente en la prehepática, en los casos de una trombosis mesentérica, trombosis de la vena porta, trombosis esplénica, pues entonces vamos a tener un aumento del flujo en esta región de acá, y esto va a causar que el paciente tenga cirrosis. En una fase hepática, pues ya vamos a ver donde el hígado es solita o él se afecta, como por ejemplo una hepatitis autoinmunitaria. Y en la poshepática, pues principalmente va a ser por ejemplo, que haya esplenomegalia, algún tipo de alguna enfermedad mieloproliferativa que cause una lesión hepática. La clasificación, entonces aquí está la clasificación de la hipertensión portal prehepática. Lo que hemos hablado, la hepática va a ser estas, dentro de ellas, la hepatitis alcohólica, y poshepática, el síndrome de Budd-Chiari, micropatía restrictiva, pericarditis, etcétera, ¿verdad? El tratamiento recurrente por varices esofágicas, como vimos anteriormente, principalmente va a ser endoscópico. Ese es el tratamiento que nosotros necesitamos. La farmacoterapia casi que ya no mucho utilizamos una droga que se llama creótide, que en algunos casos funciona, en algunos casos no. Y la mayoría de pacientes lo que necesitan pues es ligadura por medio de varices esofágicas, y en algunos casos pues se puede operar a los pacientes con el objetivo de quitar toda la irrigación a nivel del esófago, y que al final el esófago viva o se irrigue por medio de vénulas, no necesariamente de vasos grandes. La ascitis, pues, el paciente va a tener datos de hipertensión portal. Esto va a causar vasodilatación esplénica, que va a disminuir el volumen plasmático. Entonces el sistema renina angiotensina aldosterona va a estar más activo, igual que el sistema nervioso simpático y la vasopresina, y esto va a causar disminución en la filtración glomerular y absorción aumentada de sodio, lo que aumenta el volumen plasmático, y al final esto va a causar que el paciente termine con ascitis por el balance del sodio que se encuentra descompensado, ¿verdad? Existe un gradiente que es albúmina sérica y líquido pleural. Si es mayor de 1.1 gramos partido 100 ml, se considera que la causa es hipertensión pulmonar. Y obviamente hay que darle tratamiento a la causa que estamos tratando. El síndrome hepatorenal, pues el diagnóstico de ascitis más creatinina elevada. Existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 es deterioro del funcionamiento renal y disminución de la depuración de creatinina en 1 o 2 semanas. En el tipo 2, disminución del índice filtrado glomerular, elevación de la creatinina, pronóstico mejor que el tipo 1,
¿verdad? Y el tratamiento va a ser ocreotide, como les había dicho, albúmina, porque el hígado deja de producir esta hormona que se conoce como albúmina. La albúmina ayuda mucho para la absorción de nutrientes, para el transporte de medicamentos, para evitar los edemas, ¿verdad? Y en los casos de encefalopatía hepática, como ya habíamos hablado, principalmente el aumento de la acumulación de amonio. Estos casos vamos a tener una insuficiencia hepática fulminante, neurotoxinas que van a llegar al encéfalo, ojo con el amonio, y herniación cerebral en casos de edema. El tratamiento va a ser lactulose, neomicina, aminocidina, metronidazolo, rifaximin, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien de los que están en el hospital han tenido casos de cirrosis hepática. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué más ven ustedes en los pacientes con cirrosis hepática? ¿Qué es lo que más ven? HGIS. Hemorragia gastrointestinal, por supuesto. ¿Qué más? Así. ¿Qué más? Vamos a ver. Encefalopatía amoníaca. El paciente va a tener va a estar caquético, disminución del líbido, pérdida del cabello, pérdida del tanner, por ejemplo. Ya ¿cómo se llama? La coloración del paciente va a ser una coloración entérica o pálida, va a tener ictasias, el signo de medusa, va a tener ascitis, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes con hepatopatías alcohólicas han fallecido que ustedes hayan visto? Dos, doctor. Dos van. Principalmente por hemorragia gastrointestinal, supongo, ¿no? Sí, doctor. Principalmente es lo que vemos, ¿no? Ustedes, principalmente eso es. Y la mayoría de pacientes fallecen. Antes se utilizaba, por ejemplo, una sonda de doble balón, que no me recuerdo el nombre ahorita, pero se colocaba como una sonda normal, pero tenía un globo, un balón esofágico y un balón gástrico. Entonces se insuflaba a ciertos milímetros de mercurio el balón gástrico, con el objetivo de que las varices que están en el fondo del estómago sean como presionadas, y el balón esofágico también se insuflaba, yo creo que a unos 15 milímetros de mercurio, no me recuerdo muy bien. Y lo que hacía esto era como que estuvieran apachando las venas para que dejaran de sangrar, ¿verdad? Entonces, pero se dejaba más o menos, el paciente se sedaba, se ventilaba y se dejaba siempre una tracción de la sonda de más o menos 1 o 2 libras de presión, más o menos. La mayoría de casos no funcionaban, en algunos casos salían, pero eran casos muy complicados. Lo que vino a cambiar todo esto fue al final, ¿cómo se llama? Lo que vino a cambiar esto fue, bueno, la presencia de las endoscopías, cuando hicieron las endoscopías. Como dice aquí Rafael, la cirrosis es el pan de cada día en Quiché. Pues sí, nosotros somos los más sufridos, los hombres. Porque principalmente alcohólica, ustedes no es otro tipo. Aunque la mujer también le entra duro. No sé si sus compañeras, ustedes no saben nada de eso, pero también ahora ya se ve más alcoholismo en mujeres que en hombres. En algunos casos vemos más mujeres que hombres y casos todavía más severos que en hombres, ¿no? Pero al final creo que está bien, muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Doctor, y con respecto a pregunta, doctor, disculpe. Solo quería preguntarle, dijera, para la encefalopatía
hepática se usa rifaximina, pero ¿por cuántos días se tiene que usar o hasta que se vayan los síntomas y también Hasta el que se vayan los metronidazol? síntomas. Hasta que se Ok, vayan los síntomas y hasta que tu amonio esté en valores normales. Puedes ok, utilizar metronidazol, rifaximina, aminocidina y lactulosa. ok, Y la gracias, doc. rifaximina te la recomiendo 550 miligramos. Gracias, doc. Muy bien. ¿Quién iba a decir otra pregunta? Y Doc, con lo del trasplante de hígado, ¿se resuelve la Sí, cirrosis con esto de sí. completamente o hasta qué complicaciones ya no se puede hacer? Fíjate que la verdad es que por eso es que los gringos se vienen a ver aquí a los pacientes con cirrosis, porque cuando ellos, ¿cómo se llama? Ellos, cuando el paciente cumple algunos criterios, dentro de esos creo que son 6 meses de dejar de tomar alcohol, que no tengan VIH, eh, entonces estos pacientes, eh, si cumplen esos criterios, entonces lo que sucede en esos casos es de que pasan a trasplante hepático a usted. Y prácticamente ahí es curación, ¿verdad? Eso sí, no te lo niego, es curación completa y pues a estrenar el nuevo hígado, ¿verdad? Algunos sí rompen la dieta, pero la mayoría, ¿verdad? Los pacientes con cirrosis por lo general tienen hipertensión pulmonar. Es poco difícil que hagan hipertensión pulmonar, pero al final recuerde que esto sería más o menos como una hipertensión portal total, ¿verdad? Porque la cirrosis lo que hace es como aumentar el flujo. Recuerde que a nivel, David, recuérdate que a nivel cardíaco, la irrigación que tenemos en el corazón pasa a nivel hepático y obviamente la vena hepática y la arteria hepática son las que se encargan de la irrigación, pero cuando vemos que no es una adecuada irrigación, sino que simplemente están tapados los drenajes ahí o el paso de los vasos, lo que pasa es que existe un reflujo de la sangre, entonces el paciente tiende a tener insuficiencia cardíaca. Las presiones del ventrículo izquierdo y aurículo izquierdo aumentan y entonces, ¿qué pasa? Si esto aumenta, el ventrículo derecho, el corazón derecho y la aurícula derecha, entonces va a aumentar y al final el paciente, pues sí, va a tener hipertensión pulmonar, pero eso ya lo vamos a ver en etapas ya finales, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? Gracias, Doc. Sí, doctor, disculpe, sí, última pregunta, dijera. Ujú. Para el tratamiento de síndrome patorrenal, ¿el tratamiento también, dijera, es de por vida para un paciente o solo hasta que dijera, Eh, mejore? Mira, el pronóstico de vida de los pacientes con síndrome patorrenal es de 6 meses a un año, si bien les va. El problema de ellos es que pasan a hemodiálisis, ¿va? Porque ya la función renal ya no la tienen y la mayoría pues fallece. El pronóstico es muy malo, 6 meses probablemente, y ellos tienen que estar en un plan de hemodiálisis completo y seguido. Y como te digo, es bien complicado porque por lo regular, por la misma insuficiencia cardíaca que se genera, los pacientes tienden a tener presiones bajas, 90, 60, 80, 40. Y entonces, cuando le pones la hemodiálisis, no se puede, no aguantan esas presiones, que les bajen tanto las presiones. Entonces, se complica mucho y la verdad es que la mayoría se muere, ¿verdad? Una pregunta que decían aquí, ¿el propanolol se utiliza también para el tratamiento de cirrosis? Sí, se puede utilizar porque ahí lo que hace el propanolol es disminuir la hipertensión portal. En algunos casos, no en todos los casos se debe utilizar, pero principalmente si tienes pacientes con presiones de 80-40 o 70-40, te recomiendo no utilizarlo porque vas a causar hipotensiones, ¿verdad? Entonces eso es malo para el paciente en lugar de beneficio, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, chicos?
Muy bien. Muy bien, chicos, entonces nos seguimos viendo el viernes para la clase de SB. ¿De acuerdo? Que tengan buena noche y seguimos platicando. Feliz noche, doctor. Muy bien.